¿No tuvieron dudas respecto a la clase anterior? ¿No? Ok. Bueno, el día de hoy vamos a revisar un nuevo tema. Vamos a hablar acerca de las inyecciones y todo lo que implica. De hecho, nos vamos a tardar un poquito, como ustedes vieron en el temario, nos vamos a tardar un poquito acerca de las inyecciones, porque inyectar no solamente implica piquetear a la gente, ¿verdad? Detrás de las inyecciones existe una gran cantidad de elementos que nosotros tenemos que conocer. Entonces, vamos a ir aprendiendo poco a poco cada uno de los elementos. Voy a tratar de no saturarlos tanto, pero sí es importante que se nos vayan quedando las cosas más importantes respecto a esta situación. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la descripción de la jeringa. ¿Qué es una jeringa entonces? Llame, ¿qué es una jeringa? ¿Un qué? Un material. ¿Un material? Esencial para poner una inyección. Esencial para poner. Exacto, no es lo mismo una inyección que una jeringa. No me acuerdo de sus nombres. Anita, ¿qué es una jeringa? Pues igual se puede decir que es pues se puede decir que es un instrumento que se utiliza para introducir algún medicamento. Para introducir un medicamento. Yo creo que todos conocemos una jeringa, la hemos visto, pero vamos a conocerla mejor el día de hoy. La jeringa es un dispositivo del campo de la medicina utilizado para inyectar o extraer líquido. Es un instrumento compuesto básicamente por un tubo que en su interior sostiene un émbolo que, en función de la fuerza de quien le manipula, produce un efecto impulsor o aspirador de fluidos. ¿Qué es esto? Quién sabe, ¿verdad? Es un concepto así un tanto redundante, un tanto abstracto a veces cuando no comprendemos bien las cosas, porque nosotros entendemos bien, nada más que a veces nos falta un poquito comprender de alguna manera. Aquí tenemos una imagen. En esta imagen nosotros podemos identificar las partes de una jeringa. Vamos a ver que en la parte extrema de la jeringa se va a conectar con una cánula donde se puede acoplar una aguja hueca. También vamos a ver qué es una aguja. Esto, el hecho de que se conecte una aguja hueca le va a permitir realizar su función básica con lo que regularmente los profesionales de la salud, es decir, nosotros que somos enfermería, vamos a introducir o vamos a sacar este líquido del cuerpo de una persona o de un animal, si fuera el caso. A veces lo utilizamos hasta para rellenar un pavo, ¿verdad? Para algunas otras cosas. Comúnmente se va a relacionar el término de la jeringa con las inyecciones. Es el término con el que se hace referencia a los fluidos que se inyecta. Entonces vamos a ver que vamos a tener un capuchón. Aquí en la imagen no encontramos el capuchón, pero el capuchón es la cubierta de plástico que cubre a las jeringas y que les va a dar seguridad. ¿Y por qué no está en esta imagen? Porque lo vamos a ver cuando hablemos acerca de las partes de una aguja. Entonces, cuando hablamos de una aguja, pues vamos a ver que tiene su capuchón. Si quieren ir pasando, pasando la aguja para que la vayamos mirando, una cada quien, para que la vayamos mirando. Entonces, cuando veamos la parte de la aguja, vamos a ver precisamente el capuchón. Vamos a ver lo que es la aguja, el bisel, pero pues lo vamos a revisar en el momento en que veamos las partes de la aguja. Vamos a ver el pistón de hule. El pistón de hule, si ustedes se dan cuenta, lo tenemos aquí. ¿Sí tenemos todos jeringa? ¿Sí tenemos todos jeringa o se las pasan?
2, 3. De este lado. De uno vamos a necesitar el día de hoy. Ok. Bueno, el pistón, no vayan a sacar su jeringa porque la vamos a utilizar el día de hoy. El pistón es el que tenemos aquí. El pistón de hule, este negrito. Este negrito es de hule y va a mantener, no va a permitir que el líquido que tenemos acá arriba, el líquido que nosotros metemos aquí arriba, no se va a poder derramar al lado de las paredes, no se va a salir de este lado. Y de este lado pues va a estar cubierto por la aguja, ¿verdad? Que conectamos. Ahora, es importante este pistón. Bueno, hay algunos medicamentos que tienen aquí una muesca donde tú jalas y esta muesca hace que se mezclen los líquidos que tenga ahí. Pero bueno, eso ya son situaciones especiales. Tenemos entonces aquí el pistón, tenemos el tubo o el cilindro. Esto que tenemos acá es el tubo o el cilindro. En el tubo o el cilindro, este representa el cuerpo de la jeringa. Este va a ser el lugar donde se almacena el líquido que se va a extraer o que se va a introducir en el cuerpo. También tenemos el émbolo. Todo esto es el émbolo. Es la parte interior del tubo de la jeringa y su función es la de permitir vaciar o llenar el tubo. Si nosotros lo empujamos, vamos a vaciar lo que tenemos aquí, y si está aquí, nosotros lo jalamos, nos va a permitir absorber el líquido. Vamos a tener el cono o pivote, que es este. Es la parte inferior del tubo, es el punto de conexión de la aguja con el tubo. Y vamos a ver que tenemos diferentes tipos de cono o pivote. Tenemos un pivote Luer-Luc. Si ustedes se dan cuenta, la jeringa que tienen en sus manos es un pivote que es pivote Luer-Slip. Este es de 60, en una jeringa de 60 mililitros, pero también nosotros lo tenemos en la jeringa de 1 mililitro. En cualquier jeringa nosotros lo vamos a poder encontrar. ¿Cuál es la característica del pivote Luer-Slip? Lo vemos aquí en la imagen. ¿Cuál es la característica del pivote Luer-Slip? Miren, el Luer-Luc va a tener una rosca. Nosotros vamos a tener que girar la aguja para colocarla aquí. Y en el pivote Luer-Slip, nosotros nada más vamos a empujar la aguja para conectarla. Entonces, tenemos que tener, dependiendo lo que vayamos a conectar. A veces tenemos unos conectores, por ejemplo, en el venoset que vamos a utilizar para colocar las venoclisis. Hay algunos que ya tienen su contacto Luer-Luc, es decir, que necesitamos una jeringa con un pivote Luer-Luc para poder introducir los medicamentos ahí. También, por ejemplo, para inflar el globo de la sonda vesical, necesitamos una jeringa con pivote Luer-Luc. Entonces, ese va a ser nuestro pivote. Ya lo identificamos. Aquí abajo, pues, tenemos el disco de empuje. Pues es el vástago, lo que tenemos aquí, que es nuestro émbolo junto con el pistón. El disco de empuje, el vástago, que es este eje que tenemos aquí, junto con el pistón, son el émbolo, ¿ok? Y aquí tenemos estas pestañas o empuñadura donde nosotros vamos a poder, en el que nosotros nos vamos a apoyar para poder introducir el medicamento. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Sí? Y pues tenemos aquí las líneas de graduación. Las líneas de graduación son las líneas a partir de las cuales nosotros vamos a hacer la medición de la cantidad que necesitamos extraer.
¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. No, ok. Vamos a ver esta otra imagen. Vamos a ver aquí los tipos de jeringas. Las jeringas pues se clasifican dentro del campo de la medicina de diferentes maneras. Vamos a utilizar una jeringa como esta, que es la que ustedes tienen en sus manos. Esta es una jeringa que puede ser de 1 centímetro cúbico o de 1 mililitro cúbico. De hecho, todavía hay más pequeñas, hay de 0.5 mililitros, es decir, la cantidad que le cabe aquí. 1 mililitro va a ser igual a 100 partes iguales. 1 entre 100 es igual a 1 mililitro. Es igual a 100 unidades internacionales. Ustedes lo pueden revisar ahí en la jeringa. Esta jeringa pues es utilizada para la administración de medicamentos intradérmicos o subcutáneos, que es la que vamos a revisar ahorita. Y esta es la jeringa. Si nosotros podemos observar, esta jeringa dice que tiene 100 unidades internacionales. Las unidades internacionales es otra unidad de medición, y 100 unidades internacionales va a ser igual a 1 mililitro, ¿sí? Entonces estas 100 unidades internacionales van a ser igual a 1 mililitro y nos van a ayudar hasta acá. Si nosotros llenamos nuestra jeringa hasta acá, estamos tomando 1 mililitro nada más, ¿sí? ¿Ya lo tienen ahí? Tenemos otra jeringa que es miren, aquí dense cuenta qué tipo de pivote tiene esta jeringa de 1 mililitro. ¿Cómo se llama? Luer Slip. ¿Sí? ¿Por qué es Luer Slip? Porque esa no tiene la rosquita, bueno. Porque no tiene exacto. La jeringa, no tiene la rosca, nada más tiene para empujar la jeringa. Muy bien, tenemos esta otra jeringa que es de 3 mililitros. Esta jeringa de 3 mililitros va a estar dividida de 0.5 mililitros. Cada 0.5 mililitros va a estar dividida. Y cuando juntamos 2 veces 0.5 nos va a dar 1 mililitro. Si se dan cuenta, en esta jeringa, aquí en el 1, le va a caber lo mismo que le cabe completa a la jeringa de acá. ¿Sí? Sí tenemos jeringas de 3, si no les presto una. Vayanla revisando, si quieren irlas revisando. Perdón, se cayó aquí el celular. Ok, tenemos la jeringa de 3 mililitros y la jeringa de 3 mililitros, como dijimos, se va a ir dividiendo de 0.5 en 0.5. Entonces tenemos ahí medio mililitro, 1 mililitro, 1 mililitro y medio, 2, 2 y medio, 3, hasta completar los 3 mililitros. Esta jeringa, ¿qué tipo de pivote tiene? ¿Qué pivote tiene? No, esta no es Luer Slip. Si tiene rosca, ¿qué tipo de pivote es? Es Luer Loop, ¿sí? Esta va a tener un pivote Luer Loop, correcto. Y va a estar graduada hasta los 3 mililitros y va a tener cortes cada 0.5 mililitros, ¿ok? Vamos a ver la siguiente jeringa, que es la de 0.5. La jeringa de 0.5 va a estar dividida a cada mililitro, va a tener divisiones cada mililitro y va a tener pequeñas rayitas. Cada rayita nos va a dar 0.2 mililitros y
Estas dos últimas, la de 3 y la de 5, pues va a ser utilizada principalmente para la introducción de líquidos intramusculares. Esto principalmente por la cantidad de volumen. Cuando hablamos de inyecciones intramusculares, la cantidad máxima de inyección que se coloca, la cantidad máxima de solución que se coloca es hasta 5 mililitros. Si voy a colocar una inyección intramuscular, lo máximo que puedo aplicar son 5 mililitros. Entonces, la de 3 y la de 5 pues son ideales para colocar inyecciones intramusculares. Me voy a regresar a la intradérmica. A la de 1 mililitro. Cuando hablamos de la de 1 mililitro, la cantidad máxima que yo puedo aplicar intradérmica va a ser hasta 0.3 mililitros, es decir, hasta que nuestra jeringa nos marque 30 unidades internacionales. Y si es subcutánea, pues ya puedo aplicar mayor cantidad, ¿sí? Vamos a ver otra jeringa. Podemos encontrar muchas jeringas, pero en esta ocasión nada más tengo aquí en físico hasta la de 5. También tenemos de 10 mililitros. Esta va a estar dividida en 1 mililitro y cada mililitro va a estar dividido en 2 mililitros. ¿Qué quiere decir que cada mililitro va a estar dividido en 2? Quiere decir que cada rayita, hasta aquí es 1 mililitro y hasta la siguiente rayita así chiquita es 1.2 mililitros. Hasta la siguiente rayita es 1.4 mililitros. Y a la siguiente rayita, ¿cuánto sería? 1.6 mililitros. ¿Sí? Y así nosotros vamos a ir. Lo mismo es con la de 10, nada más que llega al 10. Y la jeringa de 20, si nosotros nos vamos a la jeringa de 20, vamos a ver aquí, la jeringa de 20, pues también va a estar dividida en, cada rayita va a ser 1 mililitro, ahora sí cada rayita chiquita es 1, 2, 3, 4 y 5 mililitros, ¿sí? Y así vamos a ir 10 hasta que se completen los 20 mililitros. Y pues también tenemos una jeringa que es de 60 mililitros. La jeringa de 60 va a estar también, cada rayita va a ser la rayita chiquita, va a ser medio mililitro y hasta aquí serían 5 mililitros, acá serían 10 mililitros y hasta acá serían 60 mililitros. La jeringa de 20 mililitros la utilizamos principalmente para la administración de medicamentos endovenosos, es decir, dentro de la vena intradérmica. La de 60 también es para volúmenes que pueden ser enterales, es decir, para alimentación por sonda nasogástrica, ¿ok? Y si necesitamos nosotros administrar más de 20 mililitros dentro de una vena, pues sería ideal mejor colocar una venoclisis, ¿sí? Ya, si vamos a aplicar 60 mililitros, pues es como que más tardado porque tenemos que estar ahí, calculando la velocidad. Sería idealmente colocar una venoclisis. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? Ok. Entonces nos vamos a lo que son las partes de una aguja. Ya tienen ahí su jeringa, ya tienen ahí, cada jeringa pues va a tener agujas. ¿Ya les pasé las agujas? Bueno, nada más una aguja. Bueno, vamos a revisar las partes de una aguja. Una aguja, como nosotros lo mencionábamos, va a tener el pabellón o cubo, que también nosotros le llamamos cono. Puede ser pabellón, cubo o cono.
esto que va a venir de colores. En este estamos viendo un color negro. En la jeringa de 5 vamos a ver que el cono, que también se llama pabellón o cubo, va a ser de color amarillo. Y en la jeringa que les pasé de 3 mililitros va a ser el pabellón, cono o cono, pabellón, cubo o cono, va a ser de color verde. Y en la pequeñita, en la de 1 mililitro que les pasé, ¿de qué color es el pabellón? Es gris, ¿verdad? Vamos a ver que hay de diferentes colores. El color nos va a significar algo, pero ahorita lo vamos a revisar. También va a tener un tubo metálico que es de acero inoxidable. Puede ser de silicona cuando estamos hablando de catéteres, y va a ser recto y cilíndrico. Entonces, el tubo metálico de acero inoxidable también pues es esta guía, tubo metálico o guía metálica que tenemos aquí, ¿sí? Esta es la que tenemos, es la que aquí tenemos. ¿Sí me hago entender? Bueno, esta es el tubo metálico y pues como su nombre lo dice, no se alcanza a ver aquí, pero pues es cilíndrico y va a estar hueco. Necesariamente estará hueco para que pueda pasar a través de él el líquido que vamos a extraer o que vamos a inyectar. También tiene otro elemento que es el bisel. ¿Sí sabemos qué es el bisel? El bisel es precisamente esta parte que va a estar afilada. No es un tubo que está perforado y que está corto por la punta. Tiene que tener punta y tiene que tener este bisel. Este bisel va a ser un corte oblicuo en el borde, es decir, como si rebanaran el tubo, se rebanara el tubo y nos va a generar esta forma. Va a estar afilado de todos los lados y vamos a encontrar agujas que tengan biseles largos o biseles cortos, ¿sí? ¿Y por qué nos dice que tiene triple bisel? Porque va a estar afilado de todas estas partes, ¿sí? Va a estar afilado de todos sus bordes. ¿Hasta aquí tenemos duda? Y la capucha pues es precisamente la parte que está cubriendo a la aguja. Esta pues es la capucha. Entonces es la capucha, es esta guía metálica que dijimos, es el bisel, ¿sí? Que va a tener filo. Necesita tener filo para que pueda cortar muy bien y que pueda entrar sin generar mayor necesidad de fuerza, para que pueda entrar dentro de los tejidos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver que estas agujas van a tener diferentes calibres. Entonces, cuanto mayor es el número del calibre, más fina va a ser la aguja. Vean ustedes la aguja que tiene su jeringa de 1 mililitro. Va a ser una aguja muy delgadita. Aquí no se alcanza a ver. Va a ser más delgadita y más corta. Y vamos a ver que el calibre de la aguja se va a medir en gauges, que se abrevia con una G.
El gauge es la medida aplicada a agujas hipodérmicas que se van a clasificar por color y número a las mismas. Vamos a ver en la parte de atrás de su jeringa de 1 mililitro. Ahí dice que es de 1 mililitro y que tiene... ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el gauge? De la de 1 mililitro. Ajá. Atrás dice 1 mililitro y en un 27. Exacto, es 27G por 13 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que lo ancho del tubito, su medida es de 27. Dijimos que mientras mayor sea el número, más delgadita va a ser. Y que de aquí a acá, de aquí hasta acá, va a medir 13 milímetros. ¿Cuántos son 13 milímetros? Es poquito más de 1 centímetro, poquito menos de 1,5 centímetros, es decir, 1.3 centímetros. Entonces, pues aquí nosotros la vamos a poder observar, ¿sí? Entonces, esta es nuestra aguja, ahí si alcanzamos a ver, está muy delgadita, muy delgadita. La aguja recomendada para canalizar depende qué tipo de paciente tengamos. Ahorita vamos a ver esos elementos para ver el tipo de paciente que vamos a canalizar. Si yo quiero canalizar a alguien para practicar, pues vamos a utilizar una aguja calibre 22, que es para paciente pediátrico, y lo voy a canalizar muy rápido, pero me va a tardar más en pasar el líquido porque va a tener un calibre muy delgadito, ¿sí? Bueno, el calibre de los catéteres o agujas usadas en medicina se miden en gauges, como ya lo habíamos mencionado, que es la escala distinta o unidad de medición. La escala es inversa y va desde la aguja más gruesa, desde 1G. Yo no he visto una jeringa con 1G. El gauge 1 o el 1G, pues es la más gruesa que puede existir, y que es de 12.7 milímetros a la aguja más fina de 36G. Imagínense esta aguja que es de 27G, la 36G pues es la más finita, como un cabello el más delgadito, un cabello muy delgadito, y es la que se utiliza muchas veces para lo que es ¿han visto esos videos donde están fecundando un óvulo? ¿No? Que se ve como una célula que entra en el microscopio y que entra la aguja así y que está en el microscopio. Esa es la aguja más delgadita, que es de 36G y que va a tener 0.1 milímetro, es decir, de 1 milímetro, es decir, una rayita así tan pequeñita, todavía se divide en 10 y esa décima parte, así de delgadita es la jeringa. Entonces, una aguja de 11G tiene 3 milímetros, es muy gruesa la 11G y es más grueso que un calibre 19 que mide 1 milímetro. ¿Cuál será el calibre 19? Vamos a ver, nosotros por aquí tenemos un calibre 20, que es la más gruesa que tenemos, y es la de color amarillo. Esta de color amarillo es la más gruesa que tenemos aquí ahorita de manera física, y esta pues va a tener un grosor de 20G. 20G por 32 milímetros. ¿Qué quiere decir los 32 milímetros? Es lo largo, quiere decir que de aquí, de donde termina el pivote hasta la punta del bisel, va a medir 3.2 centímetros. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Ok. María Wallion dice sí. Ok. Entonces, de aquí a acá va a tener 3.2 centímetros y lo grueso que tiene es de 20G. Es decir, está más
más delgadita que 1 milímetro, ¿sí? Pero para nosotros ya eso es muy grueso. Esta es la más gruesa que vamos a manejar en este momento, ¿sí? Entonces, dijimos que una aguja de 19G mide 1 milímetro de grosor. En toda aguja, luego consta la longitud de la misma y suele figurar el flujo generado según el calibre interno. Es como una manguera. Mientras más delgadita está la manguera, va a salir menos líquido o va a pasar menos líquido por la manguera. Mientras más gruesa es la manguera, va a pasar más líquido. Y así pues nosotros vamos a ver qué es lo que necesitamos, que pase poquito líquido o que pase mayor cantidad de líquido. Aquí tenemos una imagen. Y pues vamos a ver los diferentes tipos. Esta jeringa, esta aguja naranja es de 25G. En inyecciones, la aguja azul, en jeringas, perdón, en agujas, la 23G es de color azul. Cuando hablamos de catéteres para infusión endovenosa, que vamos a ver más adelante, este color azul va a ser del 22, pero aquí en agujas para inyección, para jeringa, es 23G. La negra es 22, la verde es 21 y tenemos amarilla, que es la de 20. Nada más que tenemos amarilla de 32 milímetros, que es la que nosotros tenemos aquí, amarilla de 32 milímetros, aquí lo vemos atrás, amarilla de 32 milímetros, y también tenemos amarilla de 38 milímetros, la más larga. ¿Sí se dan cuenta cuál es la diferencia? Los antibióticos inyectables se pueden colocar en el brazo cuando no se puede en la pompa. Ok, cuando vamos a colocar inyecciones intramusculares, si es en el glúteo, se pueden inyectar hasta 5 milímetros o en el vástago externo, es decir, en la pierna, en la cara externa del muslo. ¿Ok? Hasta 5 mililitros, pero si vamos a inyectar región deltoidea en el músculo deltoides, lo máximo que vamos a poder colocar son 3 mililitros. Entonces, si mi antibiótico rebasa los 3 mililitros, no lo puedo inyectar en el deltoides. ¿Cuándo lo voy a poder inyectar en el deltoides? Cuando lo máximo que voy a inyectar sea de 3 mililitros. Espero haber respondido esa pregunta. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok, vamos a continuar. Entonces, aquí vemos diferentes características de las jeringas. Hay unas de color rosa, de tamaño 18G. Si es 18G, ¿es gruesa o es delgadita? 18G, ¿es gruesa o es delgada? ¿Delgada? ¿Seguras? ¿Qué dijimos? Si la de 19 viene siendo casi la de 20, es igual que la... Ajá. Y dijimos que va al revés, la medición. Mientras mayor sea el número, va a ser más delgada. Entonces, mientras menor sea el número, va a ser más gruesa. Entonces, la 18G es más gruesa o más delgada que la 20G. Es más gruesa. La 20G ustedes ahí la tienen, ¿sí? La 18G se va a utilizar para la transfusión de sangre. ¿Por qué se va a utilizar si es gruesa? Ok, ¿por qué se va a utilizar en la transfusión sanguínea? Porque la sangre es más espesa. Entonces, es importante que sea de mayor grosor, que nos dé una capacidad mayor para los volúmenes. Entonces, la 20G de 25 milímetros, es decir, que tenga 2.5 centímetros de largo, lo máximo aquí que se puede utilizar es con una jeringa de 3 y es para niños de 12 años en adelante. La 20G de 32, es decir, la que tenemos aquí ahorita,
que tiene 3 centímetros de largo, es adultos de complexión delgada, y de 38 milímetros es adultos de complexión robusta. ¿Por qué lo largo? Porque lo largo nos va a ayudar a alcanzar el músculo. A veces si nosotros encontramos pacientes muy gorditos y lo queremos inyectar con una aguja corta, no vamos a llegar al músculo. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Sí? Porque la capa grasa es más gruesa. El tejido subcutáneo es más grueso. ¿Sí? Vamos a ponerla ahí, a ver si ahí se puede observar mejor. Ok. Entonces, ¿en 21G es más gruesa o es más delgada? Más delgada. Y si se dan cuenta, la longitud que tiene la jeringa es importante. 25 milímetros, es decir, 2 centímetros y medio, hasta casi 4 centímetros de largo. Y esta lo utilizamos principalmente para penicilinas. ¿Por qué para penicilinas? Porque son un tanto espesas y se puede a veces obstruir. La penicilina que se cristaliza, penicilina sódica cristalina, es en pediátricos. ¿Qué número de hoja usamos? Vamos para allá, vamos a pediátricos. ¿Hasta aquí tenemos duda? ¿No? Ok, vamos a pediátricos. Aquí, pediátricos principalmente utilizamos la jeringa azul. Ahora recordemos que pediatría es hasta los 16 años y ya vimos que podemos usar desde la amarilla a partir de los 12 años. Entonces, pues también nosotros tenemos que valorar qué tan grande o qué tan pequeño está nuestro pacientito, ¿sí? Aquí tenemos la aguja negra, que es del 22G, y ustedes la tienen ahí en sus manitas. Les di la aguja negra, esta es del 22G, ahí dice, aguja hipodérmica 22G por 32 milímetros. Es la más común, la de 32 milímetros, casi 3, poquito más de 3 centímetros. Y esta se utiliza desde niños a partir de los 12 años en adelante. Se utiliza en cualquier tipo de medicamentos y trasplantes. Si se dan cuenta, las vitaminas que utilizamos, la mayoría trae esta jeringa de color negra y es más delgada todavía que la verde. Y de ahí todavía más delgada es la azul. Y en niños menores de 12 años vamos a utilizar esta de 25 milímetros. No podemos utilizar una más grande porque entonces ya podríamos llegar a hueso. Entonces, de 25 milímetros, es decir, cuando tiene de longitud 2 centímetros y medio, podemos utilizarlo en pediátricos, pacientitos más grandecitos que no le vamos a atravesar el hueso. Pero si ya estamos hablando de pacientitos más pequeños, vamos a ver esta de 16 milímetros, 13 milímetros y es una de las más cortitas, las de 13 milímetros. Incluso por ahí tenemos agujas hasta de 0.6 milímetros de longitud, algunas que se utilizan para la inyección subcutánea, para la aplicación de insulinas, que tenemos agujas muy, muy cortitas. Entonces, ese tipo de aguja nos va a cambiar la angulación. ¿Hasta aquí tenemos dudas? ¿No? Ok. Entonces, ya nos quedó claro la diferencia de las agujas, que no es cualquier aguja. A veces nosotros pensamos o decimos, no, es que no me inyectes con esa jeringa, una jeringa de 5 centímetros. Nosotros podemos ver una jeringa. Nosotros podemos ver una jeringa de 5 centímetros y podemos ver una jeringa de 1 centímetro, pues vamos a ver que está más grande la jeringa.
para que nos inyecten debemos de ver, le debemos de tener más miedo al calibre de la aguja y no al tamaño de la jeringa. ¿Sí me explicó? ¿Hasta aquí tenemos dudas? Bueno, esta tablita la vamos a ver. Esta es para catéter endovenoso. Esta la vamos a revisar a mayor detalle cuando revisemos lo que es terapia de infusión. Hace rato me preguntaban que cuál se utiliza para canalizar. Pues en esta tablita nosotros podemos identificar. Cuando yo les enseño a canalizar, utilizamos principalmente este catéter, que es el azul, y aquí el color va a cambiar un poquito a la dimensión. Este es del 22 y en color azul en nuestra aguja es 23. Cuando hablamos en aguja para inyectar, este es un catéter endovenoso que vamos a ver a más detalle cuando revisemos lo que es terapia de infusión. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? Ok. Entonces vamos a pasar al siguiente, María Wolin. Sí, gracias a ti por estar en la clase. ¿Quién más está? Bueno, si no tenemos más dudas, vamos a ver el siguiente tema. Dijimos que estos temas están todos relacionados a lo que son las inyecciones. Vamos a ver las normas. ¿Qué es una norma? Como ya habíamos hablado anteriormente, una norma es algo que va a regir nuestra conducta o va a regir nuestro actuar. En enfermería vamos a revisar diferentes normas. Son normas oficiales mexicanas. Si es una norma oficial, quiere decir que su cumplimiento es de carácter obligatorio, ¿sí? Si es mexicana, es de carácter obligatorio dentro de la República Mexicana. Es importante señalar esto porque a veces encontramos videos o me han dicho, maestra, pero es que yo vi un video donde fijan todavía con tela adhesiva, donde dicen que se hace de tal o cual manera. Bueno, esos videos son de otros países donde no se tiene esta normatividad. Como nosotros tenemos esta normatividad, sí o sí tenemos que cumplir lo que nos indica el contenido de esta normativa. En este caso vamos a hablar sobre el manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos como abreviatura es RPBI, residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y de hoy en adelante, siempre que hablen de RPBI, vamos a ver, vamos a saber que es residuos peligrosos biológico-infecciosos. Y decían por ahí, bueno, ¿qué es un RPBI? Y ahorita vamos a ver el concepto, les adelanto, les hago un spoiler. Un RPBI es el ex, ¿verdad? Es un residuo peligroso biológico-infeccioso. ¿Ok? Y va a estar regulado en la norma oficial mexicana 087, ECOL SSA 1 2002. ¿Qué quiere decir? NOM quiere decir norma oficial. Y el 087 es el nombre o el número de la norma. Cuando hablamos de ECOL, quiere decir que está regulada por la Secretaría de Ecología. SSA 1 quiere decir que está regulada por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Entonces, es una norma que está regulada por dos secretarías. El 1, podemos encontrar SSA 1, SSA 2 y SSA 3. Y vamos a ver la diferencia de la numeración más adelante cuando tengamos ya más habilidad en comprender las normas. Y 2002 hace referencia al año en que fue creada o que fue publicada esta norma. ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Sí? Entonces, la norma del RPBI, ¿cuál es? La 087. 087. ECOL SSA 1. ¿Ok? Bueno, de acuerdo con la norma 087 ECOL SSA 1 2002 sobre el manejo del RPBI, para que un residuo sea considerado peligroso, biológico, infeccioso,
debe de contener agentes biológicos infecciosos. Para que sea considerado RPBI, debe contener agentes biológicos infecciosos. ¿Qué es un agente biológico infeccioso? Agente biológico infeccioso. Bueno, un agente biológico infeccioso es cualquier organismo que sea capaz de producir enfermedad. ¿Sí? Si es el cacas o no. Si es el ex o no. Ok, para que es una alegoría, ¿no? Para que nosotros podamos identificar qué es un agente biológico infeccioso. Entonces, un agente biológico infeccioso es cualquier organismo que sea capaz de producir enfermedad, y para ello se requiere que el microorganismo tenga capacidad de producir daño, que esté en una concentración suficiente. Ojo, concentración suficiente, porque de pronto si es una microgotita, como lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de una, Rosaritzel dice, soy tu fan, y tú eres mi fan, yo soy tu fan también, Rosaritzel. Dice, cualquier organismo que sea capaz de producir enfermedad, y para ello se requiere que el microorganismo tenga capacidad de producir daño. ¿Sí? Que sea capaz de producir daño, esté en una concentración suficiente, en un ambiente propicio, que tenga una vía de entrada y estar en contacto con la persona susceptible. Entonces, aquel microorganismo que tenga la capacidad de producir daño, ¿sí entra dentro de la descripción del ex o no? Sí, ¿verdad? Entonces, tiene la capacidad, Elena dice, nunca se me va a olvidar, ¿el ex o el RPBI? Bueno, que no se les olvide el RPBI. El ex sí hay que olvidarlo, pero el RPBI no. Entonces, va a tener la capacidad de producir daño. ¿Cuándo va a producir daño? Cuando está en una concentración suficiente, es decir, cuando lo tenemos aquí bien presente, cuando está en un ambiente propicio, es decir, cuando le damos chance, cuando tiene una vía de entrada, cuando le damos entrada, y cuando está en contacto con la persona susceptible, es decir, cuando está en contacto con la persona a la que le quiere hacer daño. Entonces entra muy bien en esta descripción, no se les olvide, el RPBI es justo todas esas características, ¿sí? Si les preguntan qué es el RPBI, pues es el que genera daño, ¿sí? Es un microorganismo, es un bicho rastrero, es un microorganismo que tiene la capacidad de producir daño, microorganismo que tiene la capacidad de producir daño. Ok. ¿Qué es lo que se va a considerar RPBI? La sangre se va a considerar RPBI, es decir, la sangre puede ser un residuo peligroso biológico infeccioso, pero ojo, ¿qué características de la sangre? Porque si nosotros vemos a veces la sangre, o la mayoría de las veces, la sangre se va a utilizar como terapia a alguna persona. Entonces, ¿es RPBI o no es RPBI? Bueno, la sangre se tiene que estudiar muy bien, ¿verdad? Para que no le pueda producir daño a esta persona. La sangre que te puede hacer bien a ti es una sangre que podría hacerme mal a mí, dependiendo sus características, su tipo y todo eso. Pero aquí no estamos hablando de la sangre que se transfunde, aquí estamos hablando de la sangre como residuo, es decir, como desecho. Entonces, la sangre y los componentes de esta solo en su forma líquida. La sangre y sus componentes, ¿cuáles son sus componentes? Pueden ser plaquetas, pueden ser concentrados globulares, puede ser plasma, ¿sí? Así como los derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras. ¿Cuáles serán las células progenitoras?
Sí, por eso nos piden siempre guantes en paramédicos y laboratorio. En todo procedimiento que sea que haya riesgo de contaminarnos con sangre, debemos de utilizar guantes para no contaminarnos de sangre, porque nos puede hacer daño. ¿Sí? Es decir, si vamos a ir a una fiesta, y va a estar tenemos el riesgo de que vaya por ahí el cacas, pues tenemos que ir bien protegidos con un guardián especial, ¿verdad? Bueno, se los comento de esta manera para que se nos quede más fácil, ¿verdad? Y que no se nos olvide. Entonces, ¿cuáles son las células progenitoras? Son los óvulos, las células progenitoras hematopoyéticas. ¿Qué quiere decir hematopoyéticas? Es decir, las que producen sangre. La hematopoiesis es la producción de sangre, y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante, es decir, los hemoderivados. ¿Cuáles son? Aquí decía yo las células progenitoras, sí, pues son el óvulo y el espermatozoide, pero en este caso, cuando hablamos de sangre, estamos hablando de las células hematopoyéticas. La hematopoiesis es la producción de sangre. ¿Dónde se encuentran estas células? Se encuentran en la médula roja, en la médula ósea roja, es decir, en los huesos, en la parte distal de los huesos, ¿sí? En los extremos de los huesos. Cuando ustedes están comiendo pollo, no sé si en algún momento han masticado el extremo del pollo y sale como sangre. Bueno, pues esa era una fábrica de sangre del pollo. Entonces ahí se producen las células, y en ese lugar que nosotros a veces podemos masticar porque está suave, porque es hueso esponjoso, las células no es tanto que sea sangre, sino son las células hematopoyéticas, es decir, las células que producen sangre. Cuando a una persona le transfunden médula ósea, médula roja, a una persona que pueda tener leucemia, le quitan a alguien, le van a hacer trasplante de médula, a una persona le colocan una jeringa, una aguja de grueso calibre para extraerle del hueso, le sacan estas células progenitoras y se la inyectan vía intravenosa a otro paciente. No se la inyectan directamente al hueso, se la inyectan vía intravenosa y le están inyectando células progenitoras. Bueno, lo que no alcanzó a entrar, toda esa sangre que se pudo haber quedado afuera, a lo mejor el paciente fue incompatible, empezó a hacer reacción y le tuvieron que detener esa transfusión, ya no se puede volver a utilizar, y eso que sobró es RPBI, porque para otra persona pudiera generarle daño, porque no es compatible. ¿Qué otra cosa se considera RPBI? También se considera RPBI, dice María Walling, sobre todo en huesos largos. Sí, en huesos largos tenemos hueso esponjoso. Bueno, ¿qué otra cosa se considera RPBI? Los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico o investigación, utensilios desechables usados en los cultivos de agentes biológico-infecciosos, cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico. A veces, cuando nosotros vamos a hacer un estudio, tomamos una muestra de orina, no sé si han escuchado que dicen, vamos a hacer un cultivo de orina, vamos a hacer un exudado bucofaríngeo, un cultivo de alguna secreción, es para valorar qué tipo de microorganismo se encuentra ahí. Entonces se coloca en una cajita que se llama cajita de Petri, que tiene como una gelatina, y ahí se siembra el cultivo y van a crecer bacterias. Entonces, estos cultivos o estas como cajitas de gelatina
que ya tienen sembradas esas bacterias, van a crecer ahí colonias y se van a observar, entonces ya se consideran residuos peligrosos biológico-infecciosos. Se toma la muestra, se observa al microscopio, se ve qué tipo de microorganismo es, pero ya todo el restante se va al RPBI. Nos pregunta, ¿ese sobrante no se puede guardar para otro paciente? No se puede guardar para otro paciente porque ya se estaba transfundiendo. Es como cuando abres una solución y empiezas a colocar con un pacientito, entonces ya retiras la solución, ya terminó el tratamiento o le cambiamos el tratamiento, esa solución se tiene que retirar. Aparte, si le hizo daño o si le hizo reacción a este paciente, puede ser porque no era compatible con la sangre o puede ser, o con la médula, perdón, o puede ser que la médula tenga algún elemento que le esté generando daño, entonces no se puede arriesgar a otro paciente, no se podría utilizar. Ok, hasta aquí en de cultivos generados de los procedimientos de diagnóstico e investigación, ¿tenemos alguna duda? ¿No? Ok. ¿Qué otro se considera RPBI? Los patológicos. ¿Qué quiere decir patológicos? Son los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica que no se encuentran en formol, así como también muestras biológicas para análisis químicos, microbiológicos, citológicos, histológicos, excluyendo, es decir, aquí no vamos a incluir la orina, el excremento, los cadáveres no se incluyen, aunque en sí todo el cadáver tendría que ser un producto patológico. No lo vamos a meter al RPBI porque ese se tiene que inhumar, ¿verdad? Se tiene que enterrar o a veces se tendría que incinerar. Tampoco se incluyen las partes de animales que fueron inoculados con agentes en centros de investigación, es decir, los que se utilizan para hacer estudios. ¿Sí? Ok. Entonces, un pie es un RPBI patológico. ¿Se le puede quitar el pie al paciente? Sí, ¿verdad? Sí, si está dañado, o a veces en un accidente se mutilan, ¿verdad? Ya queda ahí el colgajo de pie y pues ya nada más falta poquito para que se le caigan, ya no se le puede salvar, ya no se le puede hacer nada, entonces ese pie va al RPBI. Ojo, ¿cómo? O un ejemplo, las personas que llegan a tener cáncer, ¿no? Las personas que llegan a tener cáncer. Bueno, cuando se quita un tejido del cuerpo, siempre que se quita un tejido, sí o sí tiene que ir a patología. ¿Qué es patología? Es el laboratorio donde van a analizar y tienen que revisar que no tenga un tumor. Entonces, todo lo que se saca del paciente, excepto lo que por naturaleza se desecha, como es la orina, la popó, las secreciones, eso pues no forma parte de los patológicos. Si es un quiste, si es un tumor, si es un pedacito de grasa, si es piel, si es un hueso, si es cualquier otro elemento de la parte del cuerpo, si es una oreja, se tiene que ir se considera RPBI patológico. ¿Sí me explicó? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, dijimos que sí o sí se tiene que ir a patología, pero a veces no los envían a patología, pero se tiene que ir al RPBI. Si se le va a hacer un trasplante de corazón, el que se le quita, se tiene que ir a patología. Cuando hay trasplante de riñón, el riñón no lo sacan, el riñón se queda ahí. Entonces, recuerdo que teníamos un paciente que tenía ya 5 riñones, ¿sí? Los 2 de él, y en 3 ocasiones le hicieron trasplante de riñón.
porque cuando se trasplantan pues no tienen mucha vida, se tienen que No, pero también por eso después les hacen las hemodiálisis, ¿no? Bueno, mi abuelito me decía, a mi abuelito. antes del trasplante se tiene que hacer hemodiálisis. Antes del trasplante, ya cuando tiene el trasplante, pues ya el riñón tiene que funcionar. Y eso de las hemodiálisis también lo vamos a revisar un poco más adelante. Ahora, también se van a considerar residuos no anatómicos aquellos recipientes desechables que contengan sangre líquida, materiales de curación empapados. Aquí, ¿se acuerdan que hablábamos en un inicio de la concentración o de la saturación? Para que se considere RPBI, debe de estar empapado, saturado o goteando sangre. Es decir, una torunda llena de sangre o una gasa llena de sangre. Si es una gasa que tiene muy poquita sangre, se tira a la basura comunitaria. Si es una torunda que tiene nada más el puntito de sangre donde nosotros hicimos hemostasia, pues no se considera RPBI. Para que vaya al contenedor de RPBI o a la bolsa de RPBI, necesita estar empapado. ¿Qué otros materiales se consideran RPBI? Pues los materiales desechables que contengan esputo. ¿Qué es el esputo? Es la secreción bronquial, es decir, que viene desde pulmón. Entonces, esta es... pero también debe de estar empapada. Las secreciones pulmonares y cualquier material usado para contener estos. Si tenemos una sonda una sonda con la que sacamos secreciones, es RPBI. Si tenemos algún otro material, un tubo que estuvo dentro del paciente, un tubo de endotraqueal, entonces también es un RPBI. Un tubo endotraqueal es el que le meten al paciente por la boca, llega hasta la tráquea y que con ese tubo se conecta a un ventilador para que el paciente esté respirando. Entonces estos se consideran RPBI. ¿Perdón? Se te va la luz y se te va el paciente. No, los ventiladores ya tienen batería. Pero no dura mucho tiempo. Porque mi bebé tuve que llevarla hace un mes y se iba la luz y también los médicos no. Sí, se tiene que buscar los hospitales deben de contar con planta de luz. Entonces, es importante. Entonces, cualquier material usado para contener estos de pacientes con sospecha o diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa. O cualquiera de los siguientes fluidos corporales, que puede ser líquido sinovial. El líquido sinovial es el líquido que está dentro de las cápsulas de las articulaciones. Es el famoso líquido que decían durante la pandemia que se quitaba y que se vendía, el líquido de las rodillas, ¿verdad? Ese es un gran ejemplo de sinovia, de una articulación sinovial. La articulación es donde se unen dos huesos y para que esos huesos no rechinen, no rocen, no se desgasten, aparte de que tienen cartílago, tienen una cápsula de líquido. Ese líquido es el que los está lubricando, así como cuando nosotros en una puerta le ponemos aceitito, ¿verdad? Para que abra y cierre bien y no rechine. Entonces así el hueso tiene una cápsula que tiene líquido adentro. Entonces el líquido sinovial, el líquido pleural también, que es el líquido que está en la parte externa de los pulmones. El pulmón también en el proceso de la respiración, que es entrar aire y salir aire, para que no se irrite ese pulmón con el exterior, tiene una membrana que se llama pleura y dentro tiene una pequeña cantidad de líquido que le ayuda a moverse, así como el líquido pericárdico, es decir, el que está alrededor del corazón. También el corazón, para que se contraiga y se distienda, tiene esa capa líquida, ¿sí?
que a veces se incrementa esa gran cantidad de líquido, hay mucho líquido y hay que sacarlo. En la pleura también hay gran cantidad de líquido y hay que sacarlo. Y lo mismo en el peritoneo, es decir, en el abdomen. Hay una capa que está cubriendo los intestinos y que tiene una delgada capa de líquido, o que a veces se hacen diálisis peritoneales y pues ese líquido pues también es considerado. Y esto cuando en materiales, también en materiales desechables de pacientes con sospecha o diagnóstico de fiebres hemorrágicas. Ok, Talía, buenos días. Ok, ¿qué más se consideran RPBI? Los objetos punzocortantes. Y aquí es donde está el énfasis de nuestro tema en la clase del día de hoy. Vamos a identificar los objetos punzocortantes. ¿Qué es punzocortante? Si hablamos de punzo es porque tienen una punta y cortantes es porque tienen filo. ¿Qué describimos el día de hoy? ¿Qué líquido? ¿Qué elemento revisamos el día de hoy que tenga punta y que corta? La aguja, ¿verdad? La aguja, nosotros la tenemos que desechar como RPBI. Entonces se considera RPBI a los objetos punzocortantes que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, todo lo que son las agujas, las hojas de bisturí, las agujas de las suturas, porque también utilizamos las agujas para suturar a un paciente. Una vez que se nos terminó la sutura, tenemos que utilizar Lucero Tobar Cepeda. Buenos días. Entonces, las agujas, las hojas de bisturí, son punzocortantes. ¿Sí? Las lancetas que utilizamos para tomar la prueba capilar de glucosa en sangre, tenemos que considerarlas RPBI. Entonces, son las navajas, los tubos capilares, las lancetas, agujas de jeringas desechables, las agujas hipodérmicas, las agujas de sutura, las agujas de acupuntura, que también utilizan mucho aquí en la escuela porque tenemos esa certificación en acupuntura, las agujas que utilizan para tatuaje, los bisturí y los estiletes de los catéteres, es decir, la guía metálica de los catéteres. La punta de catéter, el catéter, cuando hablamos de un catéter es flexible, es de plástico, entonces esa no va en punzocortantes. Lo que va en punzocortante es el estilete, es decir, lo que está dentro del catéter, ¿sí? Lo que vimos ahorita como aguja, y que vamos a ver este estilete de catéter cuando veamos la terapia de infusión, ¿sí? Ok. Ahora, con base en la norma 087, la clasificación de RPBI debería realizarse de la siguiente manera. Aquí es donde nosotros la vamos a desechar. Entonces, la clasificación de residuos peligrosos, biológico-infecciosos, la tenemos que colocar en una bolsa roja cuando hablamos de residuos con sangre. ¿Qué dijimos? Que está torundas empapadas, gasas empapadas, cuando tenemos cultivos y cepas, y los no anatómicos. Esos van en la bolsa roja, ¿ok? Por eso es importante que en nuestro lugar de trabajo el bote de basura tiene esta bolsa roja, y nosotros debemos de saber que en esa bolsa roja van todos estos elementos. También en la bolsa amarilla van todos los patológicos. En esta bolsa amarilla vamos a encontrar las placentas, el cordón umbilical,
las partes de tejidos o de órganos quirúrgicos, es decir, los pies, los dedos, las orejas. Ajá. Las muestras biológicas para estudios, excepto material fecal y orina. ¿Sí me explicó? Y como decíamos hace rato, los cadáveres de animales que estén inoculados con agentes biológicos. Es decir, si a un ratón lo utilizamos para... que no lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Bueno, a lo mejor van a ir a trabajar a un laboratorio de estos, pero si al ratón lo inoculan con algún agente para probar alguna vacuna, para probar algún microorganismo, para estudiar alguno de estos, si está infectado, este cadáver sí tiene que ir en esta bolsa amarilla, ¿ok? Y pues aquí en la clasificación de estos residuos tenemos un apartado especial para los punzocortantes. Los punzocortantes van en este botecito, que es un contenedor de punzocortantes. Es de color rojo y debe de ser rígido, debe de tener una tapa para que no se derrame, se tire su contenido. Una de las características es que no se debe de llenar más de 3/4 partes. Una vez que está 3/4 partes, se tiene que retirar. ¿Cómo se retira? Bueno, hay una empresa de recolección de RPBI, viene, se lleva las bolsas, se lleva las bolsas rojas, las amarillas, los contenedores y los lleva a incinerar en un lugar específico. Los desinfecta y los incinera. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros sepamos desechar bien, porque la empresa cobra por peso, es decir, la cantidad que pesa es lo que cobra. Nosotros no podemos tirar una pierna al basurero municipal. Imagínense, ahí están los perros, agarran una pierna y ahí vienen. Imagínense al perro que ahí venga caminando con una pierna, que se esté comiendo una oreja, ¿sí? Que traiga una placenta. Entonces, eso pues, dejen de lo terrible que se ve, sino que las enfermedades que se pueden propagar de esta manera. Entonces, la empresa tiene que recoger esto y por eso es importante que, dice, como el video de un perro que corría con una cabeza, híjole, sí. Les comento, el día de ayer veníamos de Ecatepec y ahí en un tramo, en la lateral de la autopista, nos bajamos por la lateral porque la autopista estaba muy saturada, estaba muy llena. Entonces, estaban haciendo trabajos en la autopista, en la Mexiquense. Entonces, había muchísimo tráfico, estaba bloqueada y nos vinimos por la lateral. Entonces, de pronto empezó a hacer también un poquito de tráfico porque estaban los policías y había un embolsado ahí. Y estaba el embolsado, estaba en la línea de esa de no pasar, esa línea amarilla, la cinta amarilla, estaban los policías y estaba ahí la bolsa y ay, a mí me dio miedo. Después me dice mi esposo, yo creo que ya se lo estaban comiendo los perros porque estaba un tanto rasgada. Y en esa parte pues hay muchos perros, hay muchos perros. Entonces imagínense si un perro empieza a jalar un cadáver, que estuviera todo eso lleno. Yo creo que es un poquito terrible, ¿no? Esa situación. Entonces por eso es que se tienen que separar los residuos, los cuerpos completitos, dijimos, se tienen que inhumar, si no tienen familiares, pues se van a una fosa común, pero se tienen que enterrar, que es una medida que también está normada, ¿verdad? No podemos tener un cadáver en la sala, por ejemplo. Entonces podemos tener las cenizas, pero el cadáver, pues no. Entonces, aquí lo importante es saber separar los residuos para que esta empresa se los lleve y que nosotros también le ahorremos al hospital, porque a veces en el de RPBI tiramos jeringas completas, tiramos torundas con un puntito, tiramos la aguja con todo y capucha. La capucha no es RPBI, la capucha no es punzocortante. Entonces la capucha va a basura municipal y la aguja va en el RPBI, en el contenedor de RPBI.
en el contenedor de punzocortantes. ¿Sí me hago entender? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver este cuadrito donde tenemos un resumen de el tipo de residuo. Aquí lo tenemos, un ejemplo con sus dibujitos. Tenemos sangre, cultivos de cepas, los no anatómicos que estén empapados de sangre. Pueden ser, si es sólido, va en la bolsa, y si es líquido, va en un bote rojo. Tenemos aquí los patológicos, que pueden ser los animales que estuvieron inoculados. También en patológicos dijimos nariz, orejas, pies, manos, dedos. A veces se le extirpa el útero a las mujeres, la próstata al paciente, cualquier cosa que se le quite. Si es sólido, va a la bolsa amarilla. Si es líquido, va a un recipiente hermético de color amarillo. Los punzocortantes, como dijimos, ¿qué podemos encontrar en punzocortantes? Agujas solamente, la jeringa completa no. Agujas, hojas de bisturí, las agujas hipodérmicas, las agujas de sutura, y que sean sólidos, pues va al recipiente rígido de punzocortantes. Es como el rojito que tenemos ahí, ese es nuestro contenedor de RPBI. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿No? Ok. Nos vamos entonces a lo que es la preparación de medicamentos. ¿Sí? ¿Ya se cansaron? ¿Un poquito? ¿No? Los guantes de Gineco-Va en la bolsa roja, sí tendrían que ir en la bolsa roja si es que estuvieron en contacto con con el interior de la paciente. Si se utilizaron dentro de la paciente, sí. Ok, preparación de medicamentos. Vamos a ver que hay diferentes vías de administración de medicamentos, y pues nosotros debemos de identificar estas diferentes vías. ¿Qué vías qué vías de administración existen cuando vamos a administrar medicamentos? Oral, intravenosa, subcutánea. Dice por aquí, yo tenía entendido que se tiene que inactivar el contenido hemático cuando va a un contenedor. Sí se tiene que inactivar. Hay una solución, una sustancia que viene a veces viene en solución, a veces viene en polvo, que se coloca dentro de los contenedores. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a aspirar secreciones, hay un botecito. Ese botecito pues le colocamos inactivador, y se aspiran secreciones, pero aún así, aunque tenga el inactivador, se tiene que ir a los RPBI, ¿sí? Entonces, avanzamos. Estamos hablando de las vías de administración, dice parenteral y enteral. Vía de administración parenteral y enteral. Bueno, hay dos grandes familias. Una es vía enteral y otra es una vía parenteral. Una vía enteral, cuando hablamos de enteros, estamos hablando de intestino, ¿sí? Entonces, si es vía enteral, es algo que va a pasar por los intestinos. Entonces, en la vía enteral, pues tenemos la vía oral, tenemos la vía rectal, ¿sí? Y la parenteral es todo aquello que no va por el intestino, sino es parenteral paralelo al intestino, es todas las demás, aunque la vía parenteral se ha asociado principalmente a lo que son las inyecciones. Y es por ello que vamos a distinguir todas las vías de administración de medicamentos. Teníamos la vía oral, tenemos la vía oral, ¿por dónde irá? Tomado, ¿verdad? Por la boca. La vía sublingual, debajo de la lengua. La vía ótica, dice aquí ótica, tópica,
parenteral, oral, óptica, tópica, intratecal, intramuscular. Ok. Vía óptica es dentro del oído. Óptica. Oftálmica. Oftálmica. No. Es de los ojos, ¿no? Oftálmica es de los ojos. Tópica. A ver. Vamos otra vez. Oral, por la boca. Sublingual, debajo de la lengua. En la piel, dice aquí. Tópica, exacto. Tópica es en la piel. Tópica es en la piel. Óptica es en el oído. ¿Sí? Óptica es en el oído. Oftálmica es en los ojos. ¿Sí? ¿Qué otra? Tópica piel. Intramuscular, dentro del músculo. Intramuscular, dentro del músculo. Sí, de hecho ahorita eso ya está. Intradérmica, ¿dónde será? Dentro de la piel. No, intradérmica es dentro de la piel. Subcutánea. Sub quiere decir abajo. Cutánea es piel. Entonces subcutánea va debajo de la piel. ¿Sí? Tenemos vaginal, rectal. ¿Sí? Y ojo, algo bien importante, intravenosa nos dicen por aquí. Intravenosa es dentro de la vena. Sí, Andrea, gracias. Subcutánea es igual en el tejido subcutáneo, Rudy. Tejido cutáneo, tejido subcutáneo. Intraósea, es decir, dentro del hueso. También se puede infundir dentro del hueso, ¿eh? ¿Cómo digo está dentro del hueso? Dentro del hueso, intraósea. Intra es dentro, ósea, hueso. ¿Ok? Bueno, hay muchas vías de administración de los medicamentos, pero para que nosotros ministremos medicamentos debemos de conocer los correctos y vamos a ver que estos correctos han evolucionado. Cuando yo estudié hace no mucho, allá por mis 18 años, hace no mucho, ¿verdad? Nosotros estudiábamos que existían 5 correctos para la administración de medicamentos. Entonces, esos 5 correctos son medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcto, hora correcto y vía de administración correcta. ¿Sí? Entonces, esos 5 correctos quieren decir que debo verificar que el medicamento que voy a aplicar es el medicamento correcto, es decir, el medicamento que se ha prescrito para ese paciente. ¿Dónde lo voy a verificar? En la indicación médica. Si el médico dice aplicar 5 unidades de insulina glargina vía subcutánea, yo debo de verificar que el medicamento sea insulina glargina. ¿Sí? Debo de verificar ahí que sea insulina, lo que me está indicando, que sea el medicamento correcto. Debo de verificar que sea el paciente correcto, ¿ok? ¿Cómo lo voy a verificar? Siempre nos habla de la triple verificación. Triple verificación. Voy a verificar en el expediente del paciente. En las indicaciones médicas debe de venir el nombre del paciente y el número de seguridad social, si es que tiene seguro social, y si no, su número de expediente. Ese número de expediente debe de estar igual en la cabecera del paciente, su nombre del paciente, su número de expediente, y debe de venir en la pulsera de identificación. ¿Sí?
los datos del paciente, ya que hay pacientes con nombres y apellidos muy parecidos o iguales, sí, Judith. Hay pacientes, incluso en alguna ocasión, hace algunos ayeres, cuando teníamos unos pasantes, teníamos en gineco aquí a doña María López y justo enfrente a doña María López. Una era paciente de puerperio fisiológico, es decir, nació su bebé, todo bien, y la otra paciente era de paciente con eclampsia. Entonces, la eclampsia pues ya es un padecimiento, era de preeclampsia, perdón, porque si fuera eclampsia estuviera en los cuidados intensivos. Era una paciente con preeclampsia. Entonces, una paciente tenía anticonvulsivantes y la otra paciente no, bueno, tenía infección, era no recuerdo bien cuál era la situación, pero tenían el nombre igual. Entonces, al no verificar los nombres, se confundieron los medicamentos. ¿Y qué es lo que sucedió? La paciente que tenía preeclampsia, pues se le dio el medicamento incorrecto y por ahí pueden suceder muchas situaciones muy agresivas. Entonces, medicamento correcto, que el medicamento sea el correcto, que el paciente sea el correcto y no solamente identificar el nombre del paciente, sino que se tiene que verificar o corroborar con su número de expediente o su número del Seguro Social, porque tenemos pacientes, se los juro, tenemos pacientes con el nombre igual, ¿sí? Y más cuando tenemos muchos Juanes y Marías, Pérez Pérez, Pérez Hernández, Hernández Pérez, Ramírez Rodríguez, que es uno de los apellidos muy, muy, muy importante. ¿Sí? Entonces, es medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta. Es muy importante la dosis en todos los medicamentos. Si me está diciendo 5 unidades, es que esas 5 unidades son las necesarias para el nivel de glucosa que tiene esa paciente. Si yo le pongo más unidades, le puedo bajar la glucosa de tal manera que esta paciente pueda caer en hipoglucemia y pueda perder la conciencia, ¿sí? O si no le ponga las unidades indicadas, si me pidió 30 unidades y yo le puse 3, pues entonces no le va a bajar la glucosa como corresponde. Y dependiendo más. Dice, yo sabía que eran 10 correctos, ahora ya son 15 o 20. Bueno, estamos viendo la evolución de los correctos. Dijimos que los primeros fueron 5 correctos y ahorita vamos a ir viendo cómo evolucionan. Entonces, estamos todavía en los primeros 5 correctos. Entonces, es medicamento, paciente, dosis, hora. ¿En qué horario nos pidieron que se le diera ese medicamento? Si es en el desayuno, en la comida, en la cena, o si es cada 8 horas, si es cada 4 horas, si es cada 12 horas, si es cada 21 días. Nosotros debemos de verificar que sea la hora correcta y que la vía de administración sea la correcta. Si es oftálmica, si es ótica, si es subcutánea, si es rectal. Y hay que hacer énfasis aquí. Hace poco vi un video donde se burlaban de un paciente que se tomó el medicamento con toda la envoltura. En algún momento, pues nosotros le recortamos así el medicamento dentro de su cápsula, del empaque, le recortamos la cápsula y se la damos al paciente y dice, y le decimos, tómese el medicamento. Los indicadores de calidad de enfermería nos dicen que debemos de vigilar que el paciente ingiere el medicamento, pero a veces nada más se lo dejamos y el paciente se lo tomó así, tal cual. Y cuando le hicieron el estudio, es decir, cuando le hicieron una endoscopía rectal, una sigmoidoscopía, pues se observaron que venía el medicamento dentro de su envoltura y todo el mundo se burlaba ahí. Realmente la responsabilidad no es del paciente, porque a veces el paciente no dimensiona que venía en una envoltura, quizá no tenía experiencia con los medicamentos o quizá dijo, pues es una nueva presentación, ¿verdad? Y así se lo tomó. Entonces la responsabilidad es nuestra cuando no le estamos enseñando al paciente cómo debe de ingerir las cosas. Mira, ¿todavía pueden ingresar justo los sábados? Sí, todavía, todo el mes, creo.
Ok. No sé si es 1 mes o 2 meses. Ok, gracias. Ok, entonces ahí en la vía de administración en cualquier momento nosotros debemos de verificar los indicadores de calidad. Bueno, existen los indicadores de calidad para la administración de medicamentos vía oral que vamos a ver más adelante, y una de los criterios para el indicador nos dice que debemos de vigilar que el paciente ingiere el medicamento, debemos de corroborar que el paciente ingiere el medicamento. Entonces ahí nosotros vamos a observar cómo se lo toma, ¿verdad? Hemos tenido muchas situaciones de pacientes que mastican los supositorios. Hay muchas tabletas que son vaginales, hay cápsulas que son vaginales. Entonces nosotros debemos de instruir perfectamente bien al paciente en estos casos, y si nosotros lo vamos a administrar, pues debemos de verificar. Ok, eso fue hace mucho tiempo, que eran únicamente los 5 correctos. Pasó el tiempo y se incrementaron 2, se quedaron medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, hora correcta, vía de administración correcta, y se agregó el registro correcto y la razón correcta. Entonces, el registro correcto dice: así es, la responsabilidad es de nosotros, se debe brindar toda la información a paciente y familia. Sí, así es, Judith. Bueno, entonces se agregó el registro correcto y la razón correcta. Nosotros debemos de registrar los medicamentos que estamos ministrando, lo debemos de registrar para que no exista la doble medicación. A lo mejor tiene algún paracetamol PRN. ¿Qué es PRN? PRN quiere decir por razón necesaria. Entonces aquí es la razón correcta, ¿sí? Entonces dice pasar paracetamol vía oral cada 8 horas, PRN, por razón necesaria. ¿Cuál es la razón necesaria del paracetamol? Es por si tiene dolor o por si tiene fiebre. Entonces, si al paciente tiene el medicamento PRN, nosotros debemos de verificar que sea la razón necesaria, que efectivamente tenga fiebre o que efectivamente tenga dolor. ¿Sí me explico? Y de esa manera lo vamos a registrar. Nosotros aplicamos o ministramos un medicamento y lo tenemos que ir a registrar. Vamos a hacer nuestro registro de enfermería. Más adelante vamos a ver el manejo de la hoja de enfermería, y en esa hoja de enfermería nosotros tenemos que, vamos a aprender cómo se hacen los registros, de los medicamentos. Entonces, yo acabo de ministrar e inmediatamente tengo que hacer mi registro de que ya lo ministré, ¿sí? Y por razón necesaria, como ya lo mencionamos. Ok, se evolucionó todavía y se aumentó a los 10 correctos. Entonces nos quedamos con medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, hora correcta, vía de medicamento, vía de administración correcta, y si se dan cuenta, aquí abajo quedaron registro y razón correcto. Porque se agregó esto: el preparar usted mismo el medicamento, administrar usted mismo el medicamento y tener responsabilidad de la administración. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a administrar medicamento, yo lo tengo que preparar. Porque anteriormente era de que yo lo preparo y le digo a la pasante: aplica este medicamento, ¿sí? U otra compañera lo prepara y me puede decir: aplica este medicamento. No, la persona que lo va a administrar es la persona que lo tiene que ministrar. Dice Judith: es vital realizar toma de signos vitales y utilizar las escalas de valoración. Ok, es correcto. Sí, entonces en estos correctos se agregó esta: yo preparo, yo ministro, yo respondo y yo registro, ¿sí? Yo preparo el medicamento. Si yo lo preparo, yo lo ministro.
no voy a mandar a alguien más o alguien más no me puede mandar a poner el medicamento. No me pueden decir, aunque el médico me diga, pásale este medicamento, no. Si yo no lo preparé, yo no lo ministro. A mí me puede dar la indicación de pasar cierto medicamento, pero si yo tengo la indicación, yo lo tengo que preparar. Ese es uno de los correctos de enfermería. Entonces, yo preparo, yo ministro, yo registro y yo respondo. Yo preparo, yo ministro, yo registro, yo respondo. Y así tenemos los 10 correctos de enfermería. Paciente correcto, medicamento correcto, hora correcta, vía correcta, dosis correcta, yo preparo, yo ministro, yo registro, yo respondo y la razón correcta. ¿Nos los aprendimos? ¿Sí? A ver cuáles son. Medicamento, paciente, dosis, hora, vía de administración, preparar usted mismo el medicamento, administrar usted mismo el medicamento, tener responsabilidad de la administración, registro correcto y razón correcta. Bueno, vamos a aprendérnoslo así. Paciente, medicamento, vía, dosis, horario, yo preparo, yo ministro, yo registro, yo respondo y razón correcta. ¿Sí? Dice, ¿es recomendable tomar signos cada 5 minutos o depende? Bueno, depende del medicamento que vamos a administrar. Si es un medicamento que tiene ciertos efectos o medidas que puede generar algún cambio significativo en nuestro paciente, sí es importante. Antes de la administración de cualquier tipo de medicamento hay que valorar signos vitales. Cuando nosotros estamos pasando sangre, por ejemplo, ahí durante los primeros 15 minutos sí hay que tomar signos vitales cada 5 minutos. Después de los primeros 15 minutos es cada 15 minutos. Después es como nosotros tenemos lo que tenemos más continuo de tomar signos vitales es cuando estamos pasando sangre, que ahí sí es importante porque el paciente puede hacer reacción. Entonces, cuando vamos a pasar cualquier tipo de medicamento, antes de la administración de medicamentos, sería importante tomar signos vitales, principalmente aquellos medicamentos que requieren, por ejemplo, si voy a aplicar insulina, antes de la colocación de insulina, no es tanto los signos vitales, sino la glucosa. Yo tengo que verificar cuánto tiene de glucosa, porque dependiendo del nivel de glucosa es la cantidad de insulina que vamos a colocar. Si yo tengo indicado colocarle insulina y mi paciente tiene menos de 60 miligramos por decilitro de glucosa, pues no se la voy a aplicar. Si yo tengo indicado colocar algún medicamento como el metamizol, que es un antiinflamatorio no esteroideo, es decir, es un analgésico, es para el dolor, es para la fiebre, es para la inflamación, es la famosa disprina o neumelubrina. Entonces, este metamizol sódico tiene como contraindicación el pasarlo cuando la presión arterial diastólica es igual o menor a 50 milímetros de mercurio. Entonces, ahí sí es imprescindible tomar los signos vitales, específicamente la presión antes de ministrarlo. Y después de ello depende la vía, ¿no? ¿En qué momento va a hacer efecto? Vía oral aproximadamente 30 minutos, de 15 a 30 minutos, y cuando es intravenosa, pues su efecto pues es inmediato. Entonces, nosotros tenemos que estar verificando ahí a nuestro paciente, pero tomar los signos vitales también depende mucho del medicamento que estemos ministrando. Entonces, si ya nos aprendimos los correctos: paciente, vía, dosis, horario, yo preparo, yo ministro, yo registro, yo respondo y razón correcta. ¿Ya me lo aprendí? Paciente, vía, dosis, horario, paciente, medicamento, paciente, medicamento, vía, dosis, horario, paciente, medicamento, vía, dosis, horario, yo preparo, yo registro, yo ministro, yo respondo y la razón correcta. ¿Ya me lo aprendí? Paciente, medicamento, vía,
dosis, horario, yo preparo, yo ministro, yo registro, yo respondo y la razón correcta. Ahí tenemos 10. Entonces, la OMS, bueno, esta es esto es un extracto de lo que nos recomienda la OMS, ¿ok? Bueno, no se me angustien, no se me preocupen, pero existen más correctos. Todavía existen más correctos, por eso en algún comentario nos decían que ya son 20. Esto son todas las medidas de seguridad que nosotros tenemos que verificar. La velocidad de administración debe de ser la correcta, la fecha de caducidad debe de ser la vigente. Yo estas ya les llamo medidas de precaución. Se les llama más correctos, pero yo les llamo medidas de precaución. ¿Qué debemos de verificar? Que la velocidad de la administración sea la correcta. A veces cuando estamos con el paciente, tenemos tantos pacientes que no nos tomamos el tiempo necesario para la administración de ese medicamento y le pasamos el bolo, pero así rapidísimo, ¿no? Y le dejamos ir el medicamento y a veces tienen reacciones con alguno de ellos, pero nosotros debemos de conocer específicamente qué puede generar, cuál es la velocidad y todo, para evitar generar daños a nuestros pacientitos. Entonces, dentro de estos más correctos nos habla de la velocidad de administración, que debe de ser la correcta, que tenga una fecha de caducidad vigente. Es importantísimo que yo verifique en los medicamentos la fecha de caducidad. Debemos tener conocimiento de las reacciones adversas, lo que comentábamos, ¿verdad? ¿Qué medicamento estoy pasando? ¿Por qué lo estoy pasando? ¿Para qué lo estoy pasando? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder con este medicamento? Nosotros podemos observar ahí que puede generar taquicardia. Me decía ayer una pacientita, dice, es que tengo diarrea y tengo mucha diarrea y resulta que había comenzado a tomar metformina. La metformina es un hipoglucemiante oral. ¿Qué es hipoglucemiante? Que reduce la cantidad de glucosa en sangre. Entonces, este medicamento lo utilizan pacientes diabéticos o pacientes que están previniendo la elevación de la glucosa en la sangre. Entonces, me decía que tenía mucha diarrea, que sentía como que tenía cólico, que tenía un poco distendido el estómago, los intestinos, pues, que tenía colitis y que tenía diarrea. Dice, ¿qué me tomo? Dije, bueno, yo no puedo prescribir medicamentos, pero pues vamos a verificar qué es lo que está pasando. ¿Estás tomando algún medicamento? Dice, sí, apenas ayer empecé a tomar. Dice, pero nada que ver, me tomé, ya me hicieron los estudios, me hicieron para ver si podía tomar el medicamento y me dieron metformina. Y apenas ayer me la empecé a tomar. Y era temprano y dice, en la mañanita me la tomé otra vez. Y pues la metformina, uno de sus efectos es que va a generar diarrea. Entonces, pues es importante checar y que tengamos conocimiento acerca de las reacciones adversas que van a generar los medicamentos. Debemos educar al paciente y la familia. Insisto, en ese video que evidenciaban, yo comenté que era nuestra responsabilidad explicarle al paciente y tuve muchos comentarios negativos. Me dijeron, ¿y en qué momento vamos a educar al paciente? Es que son cosas obvias, es que no es posible que exista este grado de incompetencia incluso de las personas, y tacharon de que el paciente era ignorante, que no era posible que a estas alturas. Pues si estamos viendo qué sucede, es que nosotros tenemos que tomar parte de nuestra responsabilidad. Así como estamos observando que hay pacientes que se toman los supositorios o que los mastican, e incluso vemos que hay presentaciones que son vía oral. Hay algunas ampolletitas que se toman, como la vitamina A, que vienen en ampolleta de cristal, que se fracturan y que se tienen que diluir en jugo.
y que son vía oral, hay personas que se las inyectan. Entonces es bien importante que nosotros eduquemos al paciente y a la familia, para que incluso a veces le decimos, le va a dar 5 milímetros de este medicamento al paciente. ¿Y cómo vamos a garantizar que el paciente sepa medir esos 5 milímetros? ¿Con qué los va a medir? ¿Sí? A veces es con una jeringa o con un vaso dosificador. Puede venir el vaso dosificador o con una jeringa, como lo comenta su compañera. Entonces nosotros debemos de verificar, porque el paciente, ahí, aunque ahí dice 5 ml, nada nos garantiza que el paciente comprenda que hasta esa rayita son 5 milímetros. O a veces hay quienes lo miden con una jeringa y se lo quieren dar con todo y aguja. Y suceden algunos accidentes, ¿no? No podemos obviar las cosas, por simples que parezcan. Educar al paciente y a la familia. Debemos comprobar incompatibilidades. Hay medicamentos que pueden ser incompatibles unos con otros y que el paciente está tomando un medicamento y que también que va a tomar otro que le va a hacer el efecto contrario. Y a veces eso sucede cuando el paciente tiene polifarmacia, principalmente en el adulto mayor. El adulto mayor le dan un remedio, se lo toma, va con el de herbolaria, le toma alguna cosa. En algún momento nos llegó hace ya mucho tiempo un pacientito que llegó convulsionando porque el médico le dio metronidazol y la mamá la llevó aparte con un médico homeópata y le dio sus chochitos, pero los chochitos vienen en alcohol. Entonces el metronidazol y el alcohol hicieron que el paciente convulsionara. Entonces ahí debemos de verificar si se está medicando por otro lado, si tiene alguna otra cosa que le pueda generar esta situación al paciente. La omisión de dosis, es decir, ¿qué pasa si una dosis no se la tomó? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y todo eso lo debemos de conocer. La duración del tratamiento. Verificar bien cuántos días está prescrito este medicamento, porque hay medicamentos que van por días. Los antibióticos anteriormente nos daban en el Seguro Social toda la dosis completa, 10 inyecciones, porque esa es la dosis completa. El paciente se ponía 1, 2 y se las dejaba de poner porque ya se sentía mal, ya se sentía mejor, pero importante hablar de la dosis completa. ¿Cuál es el tratamiento correcto? ¿Cuál es el tratamiento completo? Hay pacientes que tienen dolor y les dieron paracetamol. Si es paciente adulto, máximo 5 días. Si es paciente pediátrico, 3, porque el incrementar la dosis e incrementar más días puede hacer daño hepático y renal. ¿Sí? Almacenamiento, ¿cómo la vamos a almacenar? En el calor, principalmente que no sea en el calor, que no sea en la luz, que no sea, a veces se tiene que meter en el refrigerador. La monitorización, es decir, la vigilancia de algunos signos y síntomas, y la preparación, cómo se van a preparar estos medicamentos. ¿Sí? ¿Hasta aquí tenemos duda? Hay que verificar si no es alérgico. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? Nos dice aquí Judith, siempre se debe explicar al paciente que informe cualquier sensación extraña. Muy bien. Dice, ¿me puedo tomar la metformina si tengo resistencia a la insulina? Debes ir con el médico para que te haga algunos estudios, pero de entrada te puedo decir que sí, nada más que cuando se toma metformina se tiene que tomar también con complejo B, porque la metformina puede degradar la mielina, que es una sustancia que cubre las neuronas, y el paciente se va a sentir cansado, se le olvida todo, va a estar hiporreactivo. Entonces el complejo B va a ayudar a que se regeneren esas vainas de mielina. Entonces, dice aquí Mari, son mililitros, no milímetros. Ok, sí, son mililitros y son milímetros cúbicos o centímetros cúbicos.
Un mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, por eso a veces la prescripción dice 1 mililitro o a veces dice 1 cc, que quiere decir centímetro cúbico. Y si estamos hablando de milímetros, estamos hablando de una dosis más pequeña. Entonces sí puede ser mililitros o puede ser milímetros o centímetros. En omisión de dosis puede generar resistencia al medicamento, nos dice Ruth. Cuando es antibiótico se puede generar resistencia, es principalmente cuando son algunas hormonas, paciente tiroideo, es con dosis, es el cuidado, cuando son hormonas el cuidado es muy específico. Entonces, tenemos que ir verificando. Dice, ¿cada cuándo hace lives? Bueno, hoy lo hicimos en sábado, la próxima semana lo hacemos en viernes. ¿A qué hora? A las 2:30 más o menos. Ok. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. Ok. Bueno, ya nos vamos a ir a la práctica porque ya las veo muy cansaditas y le vamos a dejar hasta aquí. ¿Ok? Bueno, muchas gracias a los que se conectaron. Si tienen alguna duda, pues nos vemos la próxima semana. Les voy a hacer un cuestionario Les voy a hacer un video con un cuestionario acerca de estas 2 primeras clases, ¿sí? Y se los voy a subir para que lo vayan contestando, ¿ok? Bonito día a todos. Adiós. Igual va a subir todo esto, ¿verdad? ¿Lo puedo subir qué? ¿Lo va a subir en el grupo? Sí. No tengo canal de YouTube. Adiós.